El grupo Pictet es un banco suizo privado que se creó en 1805. Una de las características de ser un banco privado es que el equity esté en los propios socios y por lo tanto sí que nos da la capacidad de hablar un poco más hacia el largo plazo. Aquí tenéis la foto de nuestros ejes estratégicos, donde lo que hacemos dentro del grupo Pictet tenemos como 4 grandes áreas, donde tenemos la parte de Asset Management, que es donde yo trabajo, donde gestionamos unos 263.000 millones de activos bajo gestión. Tenemos la parte de banca privada, donde gestionan también unos 283.000 millones de activos bajo gestión. La parte de alternativos, que quizás es la que en los últimos años más ha crecido, tanto en interés por parte de los clientes y también en empleados, y por lo tanto es una de las áreas que de aquí a largo plazo vemos creciendo, no solo en Pictet, sino en general en la industria. Y finalmente también hacemos asset services, sobre todo temas de custodia. Tenemos 30 oficinas a día de hoy repartidas por el mundo. Por daros algún ejemplo, llevamos teniendo presencia en Japón más de 20 años, por ejemplo. Ahí tenemos una oficina muy grande donde somos muy conocidos y tenemos tanto gestión de fondos como distribución. Es bastante curioso. Y luego las últimas oficinas que hemos abierto han sido en China, en Shanghái, y en Nueva York, hace como 4 o 5 años. Y eso es un poco lo que hacemos a grandes rasgos. ¿Qué se considera una megatendencia y cuáles son las temáticas de inversión que surgen dentro de cada una de esas megatendencias? Pues muy buena pregunta, Gemma, porque es cierto que depende a quién preguntes, puede tener una definición distinta. Entonces yo creo que es muy importante entender lo que entendemos nosotros por megatendencia y cómo vamos de ahí a los fondos temáticos y de dónde sacamos los temas. Vamos a empezar efectivamente por definir qué es una megatendencia. Aquí podéis ver en la siguiente página, a ver si me deja pasar. Sí, efectivamente, para nosotros una megatendencia son aquellas fuerzas estructurales de cambio que van a influir en la sociedad, en la economía, en nuestra vida, en cómo nos relacionamos, cómo consumimos, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a comportarnos. Y para nosotros, que tenéis ahí abajo, el tiempo es importante. Es decir, si es de aquí a un año, 5 años, para nosotros no es suficiente. Para ser una megatendencia es crecimiento secular a largo plazo, es decir, 10, 15 o más años. Eso es muy relevante porque tiene que ser algo que realmente sea totalmente disruptor y muy de crecimiento a largo plazo. Entonces, esa característica me parece muy relevante a la hora de definir una megatendencia. Estas megatendencias las hemos dividido en 6 grandes grupos, donde podéis ver que tenemos el gran grupo de las megatendencias de la tecnología, donde podemos tener inteligencia artificial, pero muchas otras, medio ambiente, gobernanza global, economía. Es decir, estos 6 grandes grupos son nuestras megatendencias principales. Obviamente vamos a estar revisándolas constantemente porque, como te decía, son muy de largo plazo, pero puede haber cambios. Quizás tensiones geopolíticas en un momento dado no existía o globalización era globalización y no tanto desglobalización, que es lo que estamos viviendo ahora. Puede haber megatendencias que se agoten, otras que surjan nuevas y por lo tanto es un marco, esta sería como la foto a día de hoy, pero efectivamente tenemos que ir revisándola cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona. ¿Qué hacemos desde Pictet Asset Management? Vemos si en el cruce de varias de esas megatendencias tiene sentido sacar un tema de inversión, una temática. Nosotros no somos de sacar fondos de inversión todos los años y somos muy de largo plazo. Entonces, como veis aquí, no es solo una megatendencia que está presente. Por ejemplo, si volvemos a la inteligencia artificial, ¿es importante? Sí. ¿Es transversal? Absolutamente. ¿Va a ir a más? Sí. Pero nunca sacaremos un fondo que solo tenga presente la inteligencia artificial, porque es una megatendencia. En cambio, si ya le añades todo lo que es escasez de recursos, crecimiento económico, todo lo que se enfoque en salud, ya ahí ya sí que hay cabida para un tema de inversión. También hay presentes subtemáticas. Como podéis ver aquí con Clean Energy Transition, ¿qué subtemáticas hay presentes dentro de esta estrategia? Pues tendríamos energías renovables, tecnologías facilitadoras, aquí está todo lo que es semiconductores, todo lo que es almacenamiento energético, tendríamos todo lo que es edificios sostenibles e interconectividad entre ellos, movilidad inteligente, eficiencia en la producción.
así como redes inteligentes. Por lo tanto, partimos del concepto de megatendencia. Una vez hemos definido nuestro marco de megatendencias, vemos si en el cruce de varias de ellas tiene sentido y tiene cabida un tema de inversión, y luego siempre saber qué subtemáticas hay presentes dentro de cada una de estos temas. Una vez definimos las megatendencias, para nosotros es primordial pensar en el largo plazo. Por poneros un ejemplo, si veis en pantalla Water, que se lanzó, o Agua, que se lanzó en el año 2000, era un año donde estábamos con la burbuja tecnológica, el .com, qué va a pasar con la tecnología, y nosotros estamos lanzando un fondo de agua, que la gente decía, no sé yo si esto va a tener mucho éxito. Es un fondo que está en soft close desde hace tiempo y que sigue siendo uno de nuestros flagship y más conocidos. Por lo tanto, para nosotros lo importante es ver compañías que a día de hoy tienen buenos fundamentales y son atractivas, pero que van a ser las ganadoras del futuro. Entonces, no es solo ver que hoy por valoraciones esté bien y tenga buenas fundamentales, sino que creemos por cómo va a ir esa megatendencia de sostenibilidad o de inteligencia artificial, realmente esta compañía está muy bien posicionada para hacerlo bien en un futuro. Entonces, es algo importante para nosotros. Entonces, algo muy interesante y muy diferenciador que tenemos son los comités consultivos, que podéis ver arriba a la derecha, que consisten en profesionales. Hay un comité consultivo por cada uno de los fondos temáticos, que lo que hace es ayudarnos a ver hacia dónde van evolucionando las temáticas, si hay una que se agota, si hay una que tenemos que reposicionar, porque pensad que hay unas que tienen 20 y tantos años. Entonces, al final, pues en inteligencia artificial se ha desarrollado mucho y ha cambiado mucho todo, ¿no? Desde el punto.com que comentábamos. Entonces, estos comités consultivos están constituidos por profesionales de la industria, pues el CEO de una compañía tecnológica, el profesor o catedrático de una universidad de biotecnología, etcétera, que lo que ayudan es, a nivel contextual, al equipo gestor a ver hacia dónde evolucionan esas megatendencias. No tiene ningún poder decisorio a la hora de decir, invertimos en esta compañía o no, eso es el equipo gestor, obviamente, pero sí que es verdad que a nivel contexto ayuda mucho. Pues esto es más importante de lo que parece, Gemma, porque al final no todo es inversión temática y no todo es fondo temático. Igual que no todo era megatendencia. Y eso me parece súper importante porque nunca hay que comprar o invertir nada que no entiendes, y creo que saber lo que hay detrás y saber identificar una estrategia temática es súper relevante. Algunas de las características, quizás no todas, pero las principales, que nosotros vemos que tienen que tener un fondo temático. Y aquí las tenéis. Son crecimiento secular, que no haya un índice de referencia, es decir, no tener limitaciones. Hablaremos ahora de cada uno de ellos. Diversificación, aquí hablaremos un poco tanto de la pureza como del active share, y que sean gestión activa. Entonces, si puedes, bueno, pues comentarnos en primer lugar cuál es la gama de producto de Pictet, por ver ya en detalle en qué tendencias y en qué inversión concreta tenéis cada uno de vuestros fondos, y luego entramos un poquito más en detalle en Security y Energy Transition. Fenomenal. Pues creo que aquí tenemos una foto de todas nuestras estrategias temáticas. Que podéis ver aquí. Tenemos estrategias de temática única y tenemos estrategias de temática global, que es verdad que son un poquito distintas. Tenemos la biotecnología, que es toda la cadena de valor. Bueno, quizás esta es la más, ¿cómo decirlo?, concentrada. Normalmente todos nuestros fondos temáticos suelen tener exposición a 3, 4 sectores. Obviamente esto es, como decía, gestión activa, bottom-up y selección pura. O sea, la foto de dónde esté una estrategia en un momento dado es pura consecuencia de la selección de esas compañías. No tenemos ningún tipo de restricción. Pero sí es cierto que cada temática suele tener exposición a 3, 4 sectores de forma general. Por eso lo comento, porque quizás biotech es una de las excepciones. Health, por ejemplo, que también hay sectores que son más o estrategias que son más defensivas que otras. Entonces, en función del momento del ciclo, sí que solemos ver rotación entre unas y otras, como puede ser, por ejemplo, salud, que es toda la cadena de valor de la salud, y donde vemos que se va aumentando interés, demanda, y hay más compañías cada vez mejores. Es en la parte de la prevención de la salud, donde creo que todos cada día somos más conscientes y nos cuidamos más para tener esa longevidad más elevada y durante más años, mayor calidad, ¿no? Justo, mayor calidad de vida durante más tiempo. Luego tenemos el tema de la seguridad, que vamos a comentar un poquito más adelante. Robotics,
Robotics Digital y seguridad es lo que nosotros llamamos tecnologías disruptivas. Son quizás los que más carga de inteligencia artificial tienen, sobre todo robótica y digitalización. Dentro de que digitalización está más centrado en todo lo que son compañías online. Entonces, es cierto que alguna de las compañías que hay en una, que no lo he comentado, en algún fondo podría estar en algún otro, pero es cierto que el solapamiento, antes hablamos del solapamiento con el índice, el solapamiento entre ellas, puede haber alguna compañía presente en ambos fondos, pero sí que es verdad que está muy limitado y que tienen diversidad entre ellos. Si nos centramos un poquito en seguridad, en Pictet Security, aquí donde vamos a estar invirtiendo es en estos tres grandes segmentos, en compañías que al final van a contribuir a mantener la integridad, la salud y la seguridad y protección tanto de las personas como de las compañías y de los gobiernos. Por lo tanto, tenemos estos tres grandes bloques. Tenemos compañías de seguridad física, tenemos compañías de seguridad informática o todo lo que es ciberseguridad y tenemos servicios de seguridad. Estos serían los tres grandes bloques y lo mismo, no tenemos ningún tipo de restricción. Si en un momento dado tenemos mayor porcentaje en ciberseguridad que en servicios de seguridad, es porque allí es donde los gestores ven más oportunidades de inversión y viceversa. Y luego tenéis aquí cuáles son los subsegmentos dentro de cada uno de los tres grandes bloques. Y si pasamos por otro lado a Pictet Clean Energy Transition o transición a una economía de bajo carbono, esta estrategia es muy interesante porque yo creo que a veces no es lo que parece. Y eso es lo interesante, ¿no? Nos encontramos a día de hoy ante un trilema energético. Trilema porque son tres. Tenemos aquí tres grandes problemas: sostenibilidad, energía asequible y seguridad en el suministro. Y vamos a ver de dónde venimos y dónde estamos actualmente, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, antes, ¿dónde estábamos? Pues bueno, había un deseo general por tener un tipo de energía limpia, pero no era para nada una prioridad. ¿Dónde estamos hoy en día? Sabemos que hay una urgencia por reducir las emisiones de CO2, por reducir la contaminación, da igual que hables a nivel gobierno, a nivel compañía o incluso a nivel ciudadano, que ya te lo está pidiendo. Está ahí y ha venido para quedarse, aunque tardemos más o menos, ¿no? Entonces, eso es un gran cambio en cuanto a sostenibilidad se refiere. El otro problema energético, energía asequible. Hasta hace no tantos años teníamos unas renovables que eran muy volátiles, que necesitaban muchos subsidios y por lo tanto pues no eran tan fiables a la hora de invertir. ¿Qué tenemos a día de hoy? Sabemos que las renovables son a día de hoy la forma más barata de producir electricidad. Esto es un hecho objetivo y va a más. Entonces eso es muy importante, cosa que hace 10, 15 años quizás no teníamos. Y finalmente, seguridad en el suministro. Todos estamos al tanto de el mundo geopolítico en el que vivimos y antes preferíamos, sin lugar a duda, una fuente de energía fósil, pero que fuera estable frente a esas renovables que comentábamos que eran muy volátiles. ¿Qué pasa a día de hoy? Y lo vemos todos los días en las noticias, pues que queremos priorizar renovables como una manera de reducir esta dependencia energética que tenemos de otros países y esto, sin lugar a dudas, va a ir a más. Entonces, esos son los tres dilemas, o sea, por eso decimos trilema energéticos, de dónde estábamos y hacia dónde vamos. Y es muy importante saber dónde estamos a día de hoy, porque quizás esta estrategia no tenía tanto sentido hace 15 años y a día de hoy me parece que es súper relevante. Hablábamos de la inteligencia artificial, que yo creo que es el tema Sí. del año. Si no hay algo de inversión en inteligencia artificial, pues parece que hemos perdido el norte. Y casi con todo lo que hemos visto de que en todos los fondos está presente la inteligencia artificial, te quería preguntar por aquellos que tienen más presencia de esta temática, pero no sé si casi preguntarte por los que no tienen presencia en esta temática. No sé si, pero es que creo que hasta la madera, ¿no? Tiene que seguro hay mucho más en los procesos, son los procesos. Pero bueno, parece que es la estrella, no sé, casi te diría pues un fondo de lo más con mayor peso en inteligencia artificial y otro con el que menos. Sí, pues mira, de lo más, hablaba antes de nuestros que llamamos tecnologías disruptivas, que está seguridad, está robótica y está digitalización. Sin lugar a dudas, robótica y digitalización son los que más carga y peso tienen de inteligencia artificial porque consideramos que un 100% de la cartera
tiene exposición a inteligencia artificial, security en menor medida, porque también tenemos seguridad física, servicios de seguridad que pueden tener menos carga de inteligencia artificial, pero sería el tercero, al igual que Clean Energy Transition, que como hablábamos, todo lo que es semiconductores, todo lo que es la tecnología que hay detrás, porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, hablamos mucho de Nvidia, que da mucha envidia no haberla tenido, ¿no? Entonces dicen, Nvidia, ¿crees que va a ir a más? ¿Crees que hay que tenerla? Lo que nosotros pensamos es que para que Nvidia es el que diseña, que si tú lo que quieres es, crees que el chip, que Nvidia va a ir a más y va a ir bien, es necesario que la tecnología del chip funcione y vaya bien. Y ese es el tipo de compañías que habría en Clean Energy Transition. Es decir, en lo que hay detrás de ese tipo de compañías que ahora mismo está fenomenal. Entonces, yo creo que robótica, digital y luego en menor medida, tanto seguridad como Clean Energy Transition tienen carga de inteligencia artificial y por decirte la que menos, la verdad es que no sabría decirte. Porque Water, por ejemplo, tienes tecnologías hídricas. Sí que vemos que la inteligencia artificial está pasando de lo más obvio, como robótica y digitalización, a ser mucho más transversal. Hay quien cree que Clean Energy Transition es solo una estrategia súper sostenible o de impacto, que lo es, pero es que tiene mucha carga de tecnología. Entonces, está presente, ¿no? Sí Digamos, que creemos que va a ir a más y creciendo. estará más presente en otras estrategias en un futuro seguro.